Hoy nos toca ver el versículo 6 de San Judas, y para entender acerca de este pasaje necesitamos leer el 5, 6 y 7, y así podemos ver acerca de estos grupos que fueron castigados. El versículo 5 dice: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y el verso que vamos a examinar ahora, el 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí Judas continúa dándonos ejemplos del Antiguo Testamento. En el versículo 5 habla acerca del pueblo cuando se rebeló contra Dios, y dice en la historia en Números 13 y 14, habla de este evento. En el 7, que habla de Sodoma y Gomorra, también, que vamos a ver si Dios quiere más adelante, habla de Génesis capítulo 19, donde estas ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron destruidas. Pero el versículo que nos toca muy interesante es el versículo 6, donde habla de estos ángeles, y así le vamos a llamar al estudio de esta hora, los ángeles que fueron castigados. Vimos ya que en el versículo 5 el pueblo que fue castigado porque no creyeron, los que no creyeron fueron castigados, y en una manera dramática, que Dios disciplina a su pueblo. Ahora pasamos a estos ángeles. Y la primera cosa que queremos ver acerca de estos ángeles mencionados, ¿quiénes son? Porque es muy interesante ver aquí que Judas tiene que estar refiriéndose a algo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿De dónde viene esta instrucción? Aparentemente, los judíos del tiempo de Judas y del Nuevo Testamento, cuando fue escrito, ellos tenían una doctrina o enseñanza o conocimiento profundo acerca de los ángeles, y hasta ahorita los judíos tienen un concepto de mucho interés acerca de estos ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles? Primeramente, al ver el Nuevo Testamento, vemos en Mateo capítulo 25 y el versículo 41 algo que Jesucristo relaciona acerca en Mateo 25, 41. Mateo 25 y el verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En la parábola que está dando aquí Jesús, en la última parte del verso 41, habla de un castigo, un juicio que va a venir al diablo y sus ángeles. Habla del fuego eterno que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Ahí notamos que Satanás tiene seguidores, tiene un grupo de ángeles, pero no son estos que está refiriéndose Judas. Ahora, en Efesios 6, el apóstol Pablo describe acerca de este ejército. Dice lo siguiente en el capítulo 6 de Efesios y el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta sección donde habla acerca de la armadura de Dios y por qué tenemos que ponernos y usar esta armadura,
es porque estos seres, estos principados, estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas y estos que están espíritus de maldad en las regiones celestes, son los ángeles al cual Jesús refiere en Mateo 25:41. Es un grupo de ángeles que cuando Satanás desobedeció, o sea, se rebeló contra Dios y que quería ser como Dios según Isaías 14 y Ezequiel 28 se encuentra la narración de esa doctrina. Y una tercera parte, según Revelación 12, nos dice, siguieron a Satanás, a Lucifer, que después fue cambiado su nombre a Satanás, es conocido como Satanás ahora. Ahora, entonces estamos viendo aquí que estos seres, estos ángeles, es un ejército que anda suelto, que andan ahorita atacando a la iglesia y al hombre en general. Hay otro pasaje también muy importante que nos refiere a lo que estamos viendo en este versículo, en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y ahí nos dice este pasaje, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí habla también similar a lo que Judas está refiriéndose en Judas, versículo 6. Dice que estos ángeles pecaron y Dios no los perdonó. Y la razón que no los perdonó, porque dice aquí que fueron prisioneros, fueron amarrados, simplemente nomás dice que pecaron. Pero ahorita vamos a ver más acerca de por qué y qué fue lo que pecaron, qué fue acerca del mal que hicieron, que pecaron y desobedecieron a Dios. Ahora, estos ángeles, regresando para atrás a Judas, dice, ya que establecemos y hemos visto de que son los ángeles que han seguido a Dios, pero estamos viendo quiénes son estos ángeles. Bueno, estos ángeles dice aquí que no guardaron su dignidad, primero, y segundo, abandonaron su propia morada. Con esas dos cosas vemos que ese es el pecado que Pedro está hablando allá, y aquí nos dice específicamente que la razón que que pecaron fue porque no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. ¿Pero qué quiere decir eso? Simplemente que no estaban contentos con su posición, con la responsabilidad o con la manera en que donde los puso Dios. Quizás no estaban satisfechos de que querían ser otra cosa, y cuando Lucifer desobedeció y entró orgullo en él y el pecado entró en Satanás, estos ángeles igual manera abandonaron su sitio, y más adelante hubo esta rebelión de que dejaron su sitio, su puesto en el cielo, habiendo visto la presencia de Dios, estando en la presencia de Dios y siendo quizás ángeles que adoraban a Dios igual que Lucifer. Pero aquí nos dice que, refiriendo a los apóstatas, a los enmascarados, está ilustrando que estos ángeles, igual manera, fueron castigados. Simplemente la razón porque no guardaron su sitio, no aceptaron lo que Dios les llamó a hacer en su puesto, en su lugar. Desobedecieron, fueron rebeldes. Hay una historia en Génesis 6 que es controversial, y es una teoría, es la más favorable, siendo de que necesitamos leerlo en Génesis 6, y ahí vamos a encontrar una historia de estos ángeles que se cree que son los ángeles que está hablando aquí Judas en este versículo. Necesitamos ir a Génesis 6. Si quiere voltear allí, vamos a ver capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice así la Biblia ahí, Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los ángeles a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay aquí en el versículo 2 y en el 4 una referencia a los hijos de Dios. Y algunos no aceptan de que se está refiriendo a los ángeles, pero en Job hay 3 menciones de los hijos de Dios. Uno de ellos es en Job 1:6, el otro está en Job 2:1 y el capítulo 38, versos 7 de Job también menciona acerca que estos ángeles son llamados los hijos de Dios. Cuando se juntaron para poder tener una reunión con Dios, allí habla que los hijos de Dios se reunieron para poder discutir acerca de lo que Dios traía, y eran los ángeles, y entre ellos se aparece Satanás. Si quiere, vamos volteando a Job, y en Job capítulo 1 y el versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos llegó Satanás. Esos hijos de Dios son los ángeles. Está hablando en un lugar en la presencia de Dios. Capítulo 2 también se encuentra y en el primer versículo: y aconteció que otro día, en otra ocasión, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ahí tenemos la segunda referencia donde los ángeles que se presentaron, y allí se aparece también Satanás, estamos viendo de que fueron ángeles. Y luego ya en el capítulo 38, verso 7, Dios está hablando aquí, hablando con Job, y dice lo siguiente: cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. En el tiempo de la creación, ellos vieron, estaban ya creados, y los ángeles eran los únicos que existían, y se regocijaban los hijos de Dios. No está hablando de los hombres, eso fue antes de que el hombre fuera creado. Se está refiriendo a los ángeles. Yendo para atrás en Génesis 6, por eso se cree que esa referencia está hablando 2 veces aquí en el 2 y en el 4 de los hijos de Dios. Son los ángeles que se metieron con las mujeres, cometieron pecado y en desobediencia a Dios, que no deberían meterse, y eso no es parte del lugar de los ángeles, mixtearse, revolverse y conectarse con la raza humana. Era algo prohibido que Dios había puesto para los ángeles, pero estos ángeles rebeldes se rebelaron. Y eso nos trae, algunos mencionan en capítulo de Marcos 12:25, donde hay una referencia cuando están hablando, una pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo acerca de una mujer que tuvo 7 maridos, con la cual iba a estar en el cielo, con la cual iba a vivir. Y entonces dice en Marcos 12:24, entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos.
Lucas también, capítulo 20, verso 36, habla de esta referencia, la pregunta sobre cuándo en la resurrección de esta mujer con quien iba a casarse. Entonces, en el cielo ya no va a haber casamiento, ya no va a haber que se van a casar, sino dice ahí que los ángeles igual son los que están en el cielo y ellos no se casan. Dicen, ¿cómo es de que estos ángeles se metieron con estas mujeres? Bueno, es que la razón, y esa es la desobediencia, eso fue lo que se rebelaron contra Dios, sabiendo que era en contra de las reglas de Dios, en la ley de Dios, para los ángeles no meterse con los humanos, y se metieron. Los ángeles son hombres, nunca ha hablado la Biblia de una ángel femenina. Cuando aparecen, como la instancia que en Abraham llegaron estos tres varones que eran ángeles, se presentaron, eran en forma de hombre, y así en las ocasiones que la Biblia habla de los ángeles, siempre como Gabriel, Miguel, son varones en forma de hombre, toman físico de hombre, nunca de mujer. Por eso es de que los ángeles no se casan, porque son varones, pero estos ángeles desobedecieron y se juntaron, se unieron con las mujeres de los hombres, y por eso es que dice ahí que se crearon monstruos, que se crearon unos gigantes, realmente son lo que se llama el Nefalim, que son seres caídos, y esa fue una razón que por eso llegó a tanta perversión, que Génesis 6 nos habla de por eso fue que Dios y mandó el diluvio para destruir la raza que se había contaminado por estos ángeles. Pasamos, ahora que vemos de estos ángeles que son mencionados, son un grupo de ángeles desobedientes que están, como dice en la continuación del verso 6, estamos en Judas 6 ahora, regresando para atrás, los ha guardado bajo, estos ángeles los ha guardado bajo oscuridad, segundo, en prisiones eternas, y tercero, para el juicio del gran día. Vamos a ver, los ha guardado bajo oscuridad. El castigo de estos seres fue tan severo que Dios vio lo que hicieron en su desobediencia. No hay perdón para ellos. Están guardados por Dios, dice aquí, bajo oscuridad, en tinieblas, en el lugar más terrible que pueda existir, en la parte más baja. Por eso la relación que tiene aquí Pedro, segunda de Pedro 2:4, nos dice que estos ángeles los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, igual dice, para ser reservados al juicio. La palabra infierno ahí es Tartaros, que es un sitio en el infierno más terrible que pueda existir. Es un lugar que habla la Biblia, el abismo donde están estos seres. Dice aquí la Biblia que Judas nos está diciendo que estos ángeles están allí guardados, están esperando bajo oscuridad, lo que le llama también prisiones, segundo, prisiones eternas. Nadie sale de esas prisiones. Estos seres infernales, estos ángeles que desobedecieron a Dios, están en esas prisiones eternas para siempre. Continuarán hasta el juicio, el día del juicio. El día del juicio van a ser juzgados, y va a ser en ese gran día cuando serán lanzados eternamente a su lugar de castigo. Ahora, ¿por qué Judas menciona a estos ángeles aquí, como está hablando del pueblo de Dios que fue castigado, disciplinado? Y aquí habla de estos ángeles que fueron castigados, y eso es lo que queremos. ¿Cómo relaciona eso a los enmascarados, a los falsos que se han infiltrado y que han hecho daño en el pueblo de Dios, entre su iglesia? Pues hay de los enmascarados. Vemos que Dios castiga severamente a aquellos que desobedecen, a aquellos que son aún en su rebeldía, que no obedecen lo que Dios ha dictado. Y cuando entonces, como estos hombres que iban a entrar en su libertinaje y en su rechazo de reconocer a Dios, van a ser castigados de igual manera y serán apartados
eternamente por Dios. Qué triste, qué trágico va a ser para este grupo de personas que van a ser castigadas igual que estos ángeles, estos hijos de Dios que ellos estaban en la presencia de Dios pudiendo haber servido, rechazaron y aún causaron tragedia para la raza humana, que por eso fue que el diluvio Dios tuvo que castigar al mundo entero. Este versículo entonces nos ayuda a entender que Judas usa como ilustración, como ejemplo, lo que estos ángeles hicieron, que así también los enmascarados que Judas está hablando aquí, estos hombres que han penetrado y han entrado, igual manera como estos ángeles que fueron castigados y están amarrados y están detenidos en ese lugar para el juicio eterno, ahora estos también, igual que los ángeles, van a ser castigados. ¿Qué tiene que ver eso con usted y conmigo? De que nos debe de dar temor, de que Dios va a juzgar. Hay un gran día de juicio. Y aquellos que hicieron lo contrario, que no quisieron someterse a Dios, que quizás rechazaron o que a causa de estos falsos se desviaron y mucha gente quizás se perdió eternamente por las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, por las cosas que hicieron estos hombres que han entrado, y ahorita en nuestro día hay muchos falsos, hay muchos que están hablando y diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Dios los va a juzgar en su día severamente. Así como estos ángeles un día van a pasar ante Dios y van a ser lanzados al lago de fuego. Igual todo maestro falso, todo profeta errado, toda persona que aún como estos ángeles no obedecieron a Dios, serán castigados. Esa es la lección que Judas quiere dar con el ejemplo de estos ángeles. Ojalá que usted tenga temor. Ojalá que nos ponga temor, como la palabra de Dios aquí nos expresa, de que Dios está en serio y va a castigar. Y la cárcel de Dios es eterna. Como dice aquí, prisiones eternas están guardados en oscuridad. Qué horrible, qué terror va a ser para las personas, y qué trágico que estos ángeles se desviaron. Los otros andan sueltos, pero un día también se van a ser lanzados igual a este lugar de condenación. Judas habla de un tema para que nosotros, de estos enmascarados, para que despertemos y que realizamos que Dios está en serio y que Dios va a traer un día a su fin a aquellos que se oponen contra Dios. Busque al Señor, dele su corazón, que usted pueda someterse y creer en el Dios Todopoderoso que lo ama y que quiere que usted venga a Él. Decídase. La palabra de Dios, como este versículo, es un versículo difícil, pero que nos habla. Esperamos que Dios hoy en este día hable a su corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra, que nos da a saber de estos ángeles que fueron y estuvieron en su presencia, pero dejaron ese lugar para venir a perturbar y a desobedecer lo que usted había dicho que no podían hacer, unirse con la raza humana. Ellos, Padre, cayeron y trajeron abajo que el pueblo, la gente, y que por eso fue que usted castigó a ese pueblo con el diluvio. Pero estos ángeles, como dice aquí Judas, fueron amarrados y puestos en ese sitio. Ayúdenos, Padre, para que nosotros también no tengamos que ser juzgados porque creemos su palabra. Bendiga a su pueblo, bendiga al que está oyendo hoy, que reconozca a Jesús como Salvador y que no hay esperanza afuera de Él. Lo pedimos en Jesús. Amén.